Así que en esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar a abrir sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 15, hermanos. Vamos a estar leyendo prácticamente una historia que ya algunos de nosotros la conocemos hasta de memoria. Capítulo 15, versos 11, y vamos a leer hasta el 16. Lucas 15, versículo 11 hasta el 16. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios esta mañana, hermanos. Y dice así de la siguiente manera. Puede estar leyendo en alta voz, síganme con su vista, por favor. Dice: y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y le comenzó a faltar. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, que Dios bendiga el resto del servicio de esta mañana. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de poder estar en tu santo templo. Gracias por este hermoso día que nos permite, Señor, poder acudir y estar ante tu presencia. Pedimos, Señor, tu dirección, que el mensaje, Señor, que sea predicado traiga bendición a cada uno de todos nosotros. Gracias, Padre, por esta bonita mañana. Continúa con nosotros. Bendice a mis hermanos, quienes han tomado el tiempo de congregarse, y también por aquellos que por alguna causa no pudieron estar. Que ahí donde se encuentran, Señor, extiendas tu mano poderosa. Sé con cada uno de ellos, especialmente por los enfermos, los que no pueden salir de casa, Señor. Por aquellos hermanos que están imposibilitados de llegar hasta acá. Pedimos por ellos, Señor, para que tu presencia esté ahí con ellos también en esta bonita mañana. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El texto que acabamos de leer, hermanos, es una historia que hemos conocido, y sin duda alguna se ha predicado infinidad de veces de esta historia. Y se ha predicado de una forma y de otra, de muchas maneras se ha predicado esta historia. Y en esta mañana, hermanos, queremos tomar como base la historia del hijo pródigo para hablar sobre este tema. Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios. Hermanos, tenemos que considerar y tomar en cuenta que muchas veces, sin darnos cuenta, si nosotros quizás a lo mejor no nos lo propusimos, pero sin darnos cuenta nos hemos estado alejando de Dios. El alejamiento de Dios trae consecuencias, y es lo que vamos a ver esta mañana. Cuando uno se aleja de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Dios no es el que sufre. Amén. El que sufre somos nosotros. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque necesitamos entender, comprender que Dios nos quiere cerca de Él, hermanos. Dios quiere. Por eso el Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. Dios nos quiere cerca de Él, pero no nos obliga a estar cerca de Él. No nos obliga. Qué bueno fuera que nos obligara, así andaríamos todos caminando por el lado derecho, ¿no, hermanos? Caminaríamos fielmente con nuestro Dios. Pero Dios no nos obliga, nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos seguirle voluntariamente, conociendo nuestra propia necesidad de Dios. Pero, hermano, lamentablemente, nosotros no entendemos esa gran verdad. No hemos entendido que necesitamos de Dios. Llegamos hasta pensar que nosotros podemos caminar solos, que no necesito ayuda de nadie. Y eso es lo que trae la desgracia. La historia del hijo pródigo es exactamente lo que nos demuestra. Este muchacho creció en un hogar donde todo lo tenía. Su padre era el dueño de la hacienda.
Él tenía grandes riquezas y comodidades en su casa. Sin embargo, este muchacho no quería más continuar ahí y decidió alejarse. Decidió salirse de casa. En estos tiempos, ¿cuántos muchachos y muchachas andan vagando en el mundo simplemente porque no quisieron estar más en casa? Se fueron de casa, fueron a vagar y allí andan solitarios en el mundo. Las desgracias comenzaron a venir a sus vidas solo porque no querían estar en casa. No querían la autoridad de papá o la autoridad de mamá. No querían los consejos de sus padres, ni querían el compañerismo de sus hermanos. Por esa razón salieron de casa y ahora andan vagando por ahí en las calles, en el mundo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que Dios nos quiere cerca de Él. Pero tengamos cuidado con nuestros pasos, donde vamos. Tengamos cuidado con quién nos juntamos. Porque cuando menos acordemos, cuando menos nos demos cuenta, hermanos, ya estaremos muy lejos de Dios. Si usted no pone atención, y le voy a decir esto, hermanos, porque hay gente que aunque vaya a la iglesia, tampoco está prestando atención. Están yendo a la iglesia, pero no están entendiendo los mensajes. No están comprendiendo lo que Dios les está diciendo. Porque cada mensaje es personal para cada uno de nosotros, hermanos. Dios me habla a mí, le habla a mi esposa, le habla a cada uno de mis hijos y le habla a cada uno de ustedes. Dios nos está hablando, pero tenemos que prestarle atención. Porque si nosotros no prestamos atención, cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos caminando lejos de Dios. Estaremos muy lejos de Dios. Y andar lejos de Dios trae graves consecuencias, como ya lo mencioné. Así que en esta mañana, hermanos, mire el versículo, lo que acabamos de leer. El verso 12 dice que el hijo menor le dijo a su padre: dame la parte de mi herencia que me pertenece. Dame mi herencia. Esto me hace pensar de cuántos hoy en día están proclamando y están reclamándole a Dios. El reclamo a Dios es que le están exigiendo a Dios que les dé lo que ellos creen que les pertenece. Cuando el Señor Jesucristo habló de la oración y habló de las ofrendas, Él dijo que hay gente que hacen algunos tipos de oración para ser vistos de los hombres. Simplemente dice, les gusta para que la gente los vea y alardean de sus bonitas oraciones. Y el Señor dijo de ellos: ya tienen su recompensa. Esa es su única recompensa. Igual que los que hacen ofrendas y hacen tocar trompeta delante de sí para decir: mira la ofrenda que voy a dar. Dice el Señor, esos ya tienen su recompensa también. Eso es lo único que van a tener. Los hijos de Dios tienen eso y mucho más, hermanos. Dios ha prometido grandes recompensas a sus hijos. Si ustedes recordarán la historia completa de este muchacho que se fue de casa, la Biblia dice que tenía un hermano. Y la Biblia dice que el hermano le reclamó al padre: a mí no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y la respuesta del padre fue: hijo, todo lo que tengo es tuyo. No tienes que estar esperando que te dé un cabrito. Todo es para ti, todo es tuyo. Dios, hermanos, tiene grandes bendiciones para sus hijos. Pero es necesario que nosotros nos quedemos por el camino, siempre buscando la dirección de Dios y la cercanía con nuestro Dios. Así que esta mañana quiero hablar, hermanos, sobre este tema tan interesante: cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Por lo menos esta mañana vamos a ver, en los versículos que hemos leído, vamos a ver 3 cosas que suceden en la vida de todo aquel que se comienza a apartar de Dios. Apartarse de Dios: dejó de leer la Biblia, dejó de orar a Dios, dejó de ir a la iglesia, ya no tiene mucho interés en las cosas de Dios. En fin, esa persona se comenzó a apartar de Dios. ¿Qué sucede? La primera cosa que sucede está en el versículo 13, la primera parte, hermanos. Lo que sucede, hermanos, la primera cosa que sucede en la vida de todo aquel que se está alejando de Dios es que nuestro compañerismo con Dios es afectado severamente. Cuando estamos cerca de Dios, Dios nos quiere cerca de Él para tener compañerismo con nosotros. Ahora entendamos la palabra compañerismo. Compañerismo es, hermanos, cuando usted puede convivir con una persona, con alguien más.
Usted está teniendo compañerismo, usted convive con esa persona, pasa los días con esa persona, puede platicar con esa persona, puede, hermanos, compartir con esa persona, está conviviendo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a convivir con Él, que hablemos con Él, que lo escuchemos a Él. Pero cuando nos alejamos de Dios, comenzamos, hermanos, a perder ese compañerismo con nuestro Dios. Nuestro compañerismo con Dios se afecta. Ya no podemos hablar con Él, ya no podemos estar cerca de Él. El versículo 13 dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos. Partió lejos. La pregunta que pudiéramos hacernos nosotros en esta mañana, cada uno de nosotros, deberíamos de preguntarnos, ¿qué tan lejos estoy yo de Dios? ¿Qué tan lejos estoy caminando del Señor? ¿Por qué está pasando ese desaliento en mi vida? ¿Por qué no hay gozo y alegría en mi corazón? ¿Qué tan lejos ando de Dios? Dios no es el responsable. Ni siquiera los hermanos en la iglesia son responsables. Nosotros caminamos por nuestra propia cuenta, por nuestro propio pie. El hijo menor decidió, dice la Biblia, no muchos días cuando ya tenía todo en sus manos, él decidió por su propia cuenta irse del hogar, apartarse de Dios. Y dice el versículo, juntándolo todo, hermanos, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Se fue lo más lejos posible. Por eso la pregunta, hermanos, ¿qué tan lejos de Dios estamos andando nosotros? ¿Por qué ya no hay el ánimo de hablar de Cristo a nadie? ¿Por qué vemos las almas perdidas y no nos importa para dónde van? ¿Por qué ya no hay entusiasmo cuando vemos una Biblia, hermanos? Ni siquiera nuestra propia Biblia nos entusiasma. ¿Por qué no queremos ni siquiera hacer una oración ni cuando estamos tomando los alimentos? Mucho menos pasar tiempo a solas con Dios. ¿Qué ha sucedido, hermanos? Nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de Dios y ahora son las consecuencias. Nuestra comunión con Dios, nuestro compañerismo con Dios se ha afectado. Tenemos hermanos, está una ruptura entre nuestro Dios y nosotros. Ahora ya no existe ningún contacto con Dios. Nos fuimos lejos. ¿Usted puede imaginar la vida del muchacho aquel? ¿Cuántas cartas le escribió a su papá? ¿Cuántas llamadas por teléfono le hizo? Ni una. Ni una sola. Él no se comunicó con papá. Se fue lo más lejos posible para que no tuvieran contacto ninguno. Hoy en día nosotros tenemos, hermanos, las vías de comunicación para que nos comuniquemos donde quiera que estemos. Hace años yo recuerdo cuando apenas comenzaba, existía, ¿se acuerdan del beeper? ¿Ustedes se acuerdan de ustedes que tienen algunos años como yo? ¿Se acuerdan que ese ya era un avance? Un grande avance, que ya nos podíamos comunicar. De casa me mandaban un mensaje al beeper y a donde anduviera lo veía y iba a buscar un teléfono público y de ahí yo llamaba para la casa. Ya estábamos con un grande avance, un adelanto. Pero eso lo miramos hoy, hermanos, y no, hombre. Y luego aparecieron los teléfonos de puros numeritos ahí, puro aburrimiento, ¿verdad? Y ya teníamos un adelanto. Y ahora tenemos los teléfonos inteligentes. Tenemos un grande adelanto. ¿Sabe usted por qué Dios ha permitido que la ciencia se haya adelantado tanto, hermanos? Porque Dios nos quiere comunicados, que estemos comunicándonos. Hoy tenemos la facilidad de comunicarnos. El Señor quiere que el Evangelio llegue hasta los últimos rincones del mundo. Será predicado este Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin, dijo el Señor. Y de la única manera que tenemos para llegar hasta el último rincón del mundo es a través de la tecnología. Porque nosotros no podremos viajar a todas partes, pero sí podemos llegar a muchos lugares, hermanos, por medio de la tecnología. ¿Sabe usted cuántos mensajes le envió el hijo cuando se fue lejos a su padre? Ni uno. ¿Sabe cuántas oraciones ha hecho el que se ha alejado de Dios? Ni una. ¿Sabe cuántas veces se ha comunicado con su pastor? Ni una sola vez. Porque está caminando lejos de Dios. Ya no hay comunión, hermanos. Ya no existe ningún contacto con Dios.
la relación con Dios deja de ser importante en su vida. Ahora lo que cuentan son sus amigos. Son los nuevos amigos que se ha conseguido. Olvídate de Dios. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo necesitamos? Si tenemos buenos amigos. Ahora estamos, hermanos, desconectados completamente de Dios. Cuando caminamos lejos de Dios, nos desconectamos completamente de Dios. Yo les voy a sugerir algo nada más como un ejemplo, hermanos. ¿Ustedes traen teléfono? Manténganlo prendido. Manténganlo prendido. Porque usted no sabe cuándo alguien lo va a necesitar a usted. No tenga el teléfono solamente para cuando usted se le ofrezca. Manténgalo encendido para cuando alguien más se le ofrezca. Usted no sabe cuándo alguien lo va a ocupar. Alguien le va a echar una llamadita para algo que necesita de usted. Hermanos, nosotros no podemos cerrar la vía de comunicación con Dios. Lo vamos a necesitar, hermanos. Necesitamos a Dios. No podemos perder todo el contacto, pero cuando nos alejamos de Dios, hermanos, ahora estamos desconectados completamente de Dios. Hemos apagado el celular. Hemos apagado, hermanos, toda vía de comunicación. Ya no hablamos con Él. Fíjese, hay otro detalle. Hay personas que tienen el celular, suena el celular, ven la llamada y simplemente no contestan. Porque uno decide si contesta o no. Muchas veces llamo a mi hija o a mi hijo Josué, cualquiera de los hijos míos les llamo, están en el trabajo y yo les llamo. Puede que estén ocupados, puede que puedan contestar, puede que no puedan contestar. Pero yo les llamo de todas maneras. Ellos deciden si me contestan o no. Yo les hago la llamada. Algunas veces me contestan cuando estoy llamando, a veces no me contestan porque están ocupados, pero luego cuando pueden me contestan la llamada. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Simplemente porque Dios quiere que tengamos vías de comunicación, que no perdamos el contacto con nuestro Dios. ¿Ustedes tienen contactos, hermanos, en su teléfono? ¿Tienen contactos? ¿Sí saben lo que estoy diciendo, hermano? ¿Cuántos contactos tienen ustedes en su teléfono? ¿Con cuántas personas usted tiene contacto? Supe de un hermano que se enojó con otro y dijo, ya lo voy a borrar de mis contactos. Se enojó con el otro hermano y lo borró. Lo borró. El otro hermano le trató de llamar y cuando le llamó, pues no contestó. ¿Por qué? Porque ya lo había borrado de sus contactos. Ya no sonaba. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con el alejamiento de Dios, porque nuestro compañerismo con Dios se va a afectar de una manera seria, hermanos. Ahora estamos desconectados completamente de Dios. Nuestra mente y corazón ahora, hermanos, están cerrados a Dios. Ya nuestro corazón no palpita por Dios. Ya nuestra mente no piensa en Dios. ¿Qué dijo el Señor acerca de los mandamientos? ¿Cuál era el más grande mandamiento? Amarás al Señor ¿con qué, hermanos? ¿Al Señor tu Dios con qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero cuando estamos lejos de Dios, se nos olvidó eso, hermanos. Ya no estamos pensando en Dios, ya nuestro corazón no palpita por Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, con nuestro alejamiento de Dios. ¿Dónde estamos a la distancia de Dios, hermanos? ¿Qué tan lejos de Dios nos hemos ido o qué tan cerca estamos ahora? Una segunda cosa que sucede, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, no solamente nuestro compañerismo con Dios se afecta seriamente, pero también, hermanos, nuestros recursos de tiempo, talento y bienes, hermanos, son derrochados, son desperdiciados. El versículo 13 al final dice, hermanos, y allá en aquella provincia apartada, ahí desperdició. ¿Qué hizo con su hacienda? La desperdició, la derrochó. Desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Hermano, Dios nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Yo he escuchado de personas que me han dicho, es que no tengo tiempo, pastor. Me gustaría ir a la iglesia, pero es que a mí no me queda tiempo.
No tienen tiempo. Esta tarde, hermanos, hoy es domingo, día del Señor, día de estar en la casa de Dios. Gracias a Dios que nuestra iglesia está abierta hoy. Hoy por la tarde estaremos en nuestra iglesia nuevamente a las 6 de la tarde. Pero van a estar los que tengan tiempo. Y pregunto, ¿cuánto tiempo le dio Dios a usted? A mí me dio 24 horas. ¿Y a usted? También. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Todos tenemos los mismos 7 días de la semana. Tenemos los mismos 12 meses del año, hermanos. Todos tenemos el mismo tiempo. El problema aquí es qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Este hijo ya no quiso pasar tiempo con su padre y su familia. Él decidió que su tiempo lo quería pasar lejos de ellos. ¿Dónde estamos pasando nuestro tiempo, hermanos? ¿Con quién estamos dedicando tiempo? El tiempo es valioso. Y yo he aprendido una cosa, que el tiempo es una cosa que viene, hermanos, llega a nuestra vida y se va y nunca más volverá. El tiempo que pasó no lo regresará jamás. Hay padres que he visto, hermanos, que han lamentado, algunos hasta han llorado, diciendo: yo como quisiera detener el tiempo, como quisiera devolver el tiempo, como quisiera ver a mis hijos pequeños de nuevo, para poder estar con ellos, para poder disfrutar de ellos, para poder aconsejarlos. Como quisiera que regresara el tiempo. Y hermano, el tiempo es imposible de regresar. El tiempo se fue y ya no más volverá. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, hermanos? El apóstol Pablo dijo que debemos nosotros, hermanos, dedicar bien nuestro tiempo, hacer buen uso de nuestro tiempo, que no malgastemos el tiempo. Tenemos hermano, una grande pérdida de tiempo hoy en día. Se está perdiendo, derrochando mucho tiempo. Quiero decirle a ustedes, muchachos, los jóvenes especialmente, y esto no quiere decir que los adultos no lo hagan también, pero muchos jovencitos están perdiendo su tiempo, están malgastando su tiempo, están derrochando su tiempo en los juegos de video. Están jugando demasiado, hermanos. Si estuvieran leyendo como juegan con sus juegos, si estuvieran leyendo sus Biblias, tendríamos otra clase de juventud. El problema es que los padres no han entendido que ponerle un celular, un jueguito de video en las manos a su hijo es destruirle su vida. Van a perder el tiempo. No les compre más videos de juegos de video, hermanos y hermanas, a sus hijos. No inviertan su dinero en eso, hermanos, porque los están echando a perder. Hay mucho que se está perdiendo el hijo o la hija. Pero no solamente los jóvenes y los niños están perdiendo el tiempo. También muchos adultos están perdiendo el tiempo hoy en día. Digo perdiendo el tiempo porque no están aprovechando su tiempo. Hay una gran necesidad de Dios y estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo, hermanos. Tiempo que pudiéramos estar usando en leer la Biblia. Tiempo que pudiéramos estar usando para orar a Dios. Tiempo que pudiéramos estar usando para estar en la iglesia. Tiempo que pudiéramos estar usando para servir en la obra de Dios. Tiempo que no hemos dado a nuestro Dios. Y todo a consecuencia de que nosotros nos hemos alejado. Andamos lejos de Dios. Pero no solamente estamos derrochando nuestro tiempo, sino también estamos derrochando nuestros talentos. Dios nos dio talento a todos, hermanos. Todos tenemos talento. Y cuando hablamos de talento no estamos hablando de músicos nada más. La música no solamente eso es un talento. Hay muchos otros talentos que todos nosotros tenemos. Hay hermanas que saben hacer pasteles, tienen el talento de la cocina, que se supone que todas las mujeres deberían saber algo de cocina. ¿Le he perdido algo? ¿No creen, hermanas? Digan amén. Es importante que todos sepamos hacer buen uso de nuestros talentos. Dios nos dio talentos para que nosotros los empleáramos para Él. ¿En qué estamos derrochando nuestro talento? ¿De qué sirve tener tantos talentos si no los queremos poner al servicio de nuestro Dios? Tenemos que aprender, hermanos, que el talento que Dios nos dio, si es de la música, si es del canto, si es de la enseñanza, si es de la predicación, si es de lo que sea, hermanos,
Debemos de ponerlo al servicio de nuestro Dios. Este muchacho se fue con sus talentos a otra parte, o como dice el dicho popular, se fue con su música a otra parte. Y Dios nos quiere en la iglesia. Años atrás escuché esta anécdota de aquel hermano que tocaba el piano en la iglesia. Era el pianista de la iglesia. Y de pronto, hermanos, un hermano, uno de los diáconos, se percató que aquel hermano, el pianista, también tocaba en un antro donde la gente bailaba con la música que él tocaba. Entonces el pastor habló con él y le dijo: hermano, usted de hoy en adelante ya no puede tocar en nuestra iglesia. Usted va a tener que hacer una decisión: o deja el trabajo aquel para que pueda continuar aquí, o si no, ya usted no va a poder tocar más en nuestra iglesia. El hermano, por supuesto, se sintió ofendido y decidió mejor irse de la iglesia. Y se fue de la iglesia porque lo habían reprendido, lo descubrieron. Pasó el tiempo y el hermano aquel tuvo un accidente una de esas noches que venía del empleo de trabajo. Y le hablaron al pastor: pastor, el hermano, ¿se acuerda, hermano fulano, el pianista? Sí, cómo no. Tuvo un accidente esta madrugada, está en el hospital, quiere que lo vaya a ver. Y el pastor fue a verlo al hospital. Cuando llegó allá, el pianista le dice: pastor, perdóneme, pastor, sé que hice mal, no debía haber hecho lo que hice, estoy arrepentido y quiero que sepa que de hoy en adelante mi vida la voy a rendir al Señor y quiero usar mis manos para tocar solamente para el Señor en la iglesia. Y el pastor le miró a los ojos y le dijo: hermano, qué buena decisión que ha tomado, hermano. Esa es la mejor decisión que usted ha tomado, pero lástima, porque esa decisión que usted ha tomado es un poco tarde, porque en su accidente le tuvieron que amputar sus 2 manos. Ahora usted no podrá tocar ni en la iglesia ni en ninguna otra parte. Hermanos, Dios nos dio talentos. Debemos de usarlos para el Señor, únicamente para Dios. Los talentos son las habilidades que Dios nos ha dado. Pues lo que sabemos hacer, pongámoslo al servicio de nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ponemos todo al servicio de nuestro Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos vamos con todo y talentos. ¿De qué sirve que nosotros podamos hacer todo lo que hacemos y lo que sabemos hacer si no lo estamos haciendo para el Señor, hermanos? ¿De qué sirve? Así que hagamos en esta mañana, mejor dicho, tomemos en cuenta, hermanos, que Dios nos quiere con nuestros talentos. La iglesia necesita de hombres y de mujeres que tengan talentos y los quieran poner al servicio de nuestro Dios. Pero no solamente eso es afectado, hermanos. No solamente se derrocha el tiempo y los talentos, pero también son derrochados, hermanos, todos nuestros bienes, todo lo que tenemos, todos nuestros recursos son derrochados, son malgastados. Y mire usted una cosa: hay gente que se va de la iglesia porque hablaron del diezmo, porque hablaron de las ofrendas, porque hablaron de dar para misiones, porque hablaron de apoyar a ciertas personas. Y se van de la iglesia porque en la iglesia solo hablan de dinero. Y la cosa es que se van de la iglesia y siguen gastando dinero. Para lo suyo gastan a manos llenas. No tienen miramiento en cuánto les cuesten las cosas, porque es para usted. Y necesitamos, hermanos, de hombres y de mujeres que quieran realmente gastar lo suyo en las cosas de Dios. Pablo dijo una ocasión, se lo dijo a Timoteo, que aquellos que trabajan, dice que los que hurtaban ya no hurten más, sino que trabajen con sus manos obrando lo que es bueno, para que tengan de qué dar a los que padecieren necesidad. Dios quiere que usemos nuestros bienes y nuestros recursos para ayudar a la obra de Dios, para ser de bendición a la obra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, hermanos, la mejor cosa es dar que recibir. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. Gracias a Dios, hermanos, cuando nosotros comprendemos semejante cosa. Este muchacho pidió todos los bienes y ahora tenía todos los recursos, hermanos, pero los fue a gastar
en su propia persona y en alguien más. Los derrochó, los desperdició. ¿En qué estamos gastando nuestros dineros, hermano? Todo lo que Dios nos ha dado, ¿en qué lo estamos usando? ¿Para qué usamos los recursos económicos que Dios provee para nosotros? Es importante que demos cuenta de lo que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios. Así que Dios, hermanos, nos quiere cerca de Él, porque cuando andamos lejos de Él, hermanos, estamos nosotros derrochando nuestro tiempo, estamos malgastando nuestro tiempo, derrochando nuestros talentos y nuestros bienes, nuestros recursos económicos, bien pudiéramos ponerlos al servicio de nuestro Dios. Y número 3, hermanos, mira el versículo 14, lo que dice, hermanos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Cuando andamos lejos de Dios, nuestras necesidades más grandes no son satisfechas, hermanos. Nos comienza a faltar. Vamos a comenzar a tener necesidad. Cuando Él se fue, iba con las manos llenas, con las bendiciones de Dios. Pero lejos de Dios no hacemos otra cosa más que gastar, gastar y gastar. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes comprenderán esto, pero qué interesante es que nosotros seamos como la manguera. La manguera que usted conecta a la llave del agua. Usted conecta la manguera. ¿Qué sucede con la manguera? Cuando uno abre la llave, el agua pasa por la manguera. Pero si la manguera le cerramos la punta, hermanos, no va a tardar mucho que va a explotar. Se va a reventar la manguera. La manguera no fue hecha para que almacene agua. La manguera fue hecha para que por ella pase el agua. Amén. Para que por ahí pase el agua. Cuando la manguera se rompe, ya no sirve para nada, hermanos. ¿Sabe qué hizo el muchacho con todo lo que tenía? Lo almacenó para sí hasta que se reventó y ya no tenía nada. Le comenzó a faltar. La necesidad comenzó a ser grande y más grande cada día, hermanos, porque todo lo hubo malgastado. Además de todo, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a gastar sin ingresos, no importa la cantidad de dinero que usted tenga acumulado. Usted puede tener todo el dinero que usted quiera tener en el banco y pueda tener en el banco, pero si ya no tiene ingresos, hermanos, y nada más es gasto tras gasto tras gasto, no va a pasar mucho tiempo cuando usted se lo gaste todo y va a quedar en la ruina. Usted necesita generar algo de ingreso. Necesita que Dios abra las ventanas de los cielos y comience a derramar bendición hasta que sobreabunde, dice la Biblia. Este muchacho no entendió eso y solo quiso gastarse su fortuna, y cuando gastó lo que tuvo, hermanos, y ya no había bendición de Dios, ahora le comenzó a faltar. Hubo necesidades que comenzaron a llegar a su vida, cosa que antes no tenía. Él no sabía lo que era mendigar. Él no sabía lo que era pedir trabajo. Él no sabía nada de eso, hermanos, porque todo lo tenía. Pero ahora, hermanos, lejos de Dios, lejos del Padre, ahora el muchacho comenzó a tener necesidad. ¿Qué situación tan tremenda? El versículo 15 dice: y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Si usted conoce algo de la historia del pueblo de Israel, una de las reglas del pueblo de Israel, una de las leyes de Dios para ellos es que los judíos no crían puercos, porque los puercos no se consideran animales limpios. La carne del puerco no se debería de comer. Qué sabrosas están las carnitas, ¿no, hermanos? Pero la carne de puerco no se debe de comer. Es la razón por qué los judíos no crían puercos. Y sin embargo, aquí la situación de este judío es que ahora a donde lo mandaron a trabajar era ¿qué? Cuidar puercos. Era como darle una bofetada en la cara. Es increíble que un cristiano lejos de Dios, si le comienza a faltar, lo manden a trabajar a una cantina. No hay mucha diferencia entre
borrachos a los puercos, a servirle copas a los borrachos. Es hasta donde llegan, por andar lejos de Dios. Le comenzó a faltar. Y el 16 dice, y deseaba, ahora estaba, hermanos, en la necesidad tan grande que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Las algarrobas es el fruto de un árbol, hermanos, que crece en aquella región, en aquellos lugares allá por Irak, en la tierra de Irak. En esas áreas es donde se dan esos tipos de árboles. Y el fruto, supuestamente, hermanos, es un fruto que trae muchas proteínas. Por eso usaban para criar los puercos, para que se criaran sanos. O sea, son frutos comestibles y que traen ciertos beneficios. También son frutos que se emplean para la salud. Y él deseaba que llenar su vientre con las algarrobas, los frutos del algarrobo, pero nadie se los daba. Ellos querían alimentar a sus puercos, no a los vagos. Amén. Entonces, hermanos, quiero que veamos algo aquí, porque esto es algo interesante. Vamos a concluir, hermanos. Quiero llevarlos a otro versículo. No hemos salido de donde estamos. En la primera carta de Pedro, vaya ahí por favor. Vamos a concluir ahí, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Carísimos, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Las cosas van a comenzar a venir. Las necesidades van a comenzar a venir. Y hermanos, déjenme decirles, hermanos, que cuando la economía baja, las cosas se comienzan a poner más caras en la tienda. Las necesidades comienzan a crecer en los hogares. Hoy mismo, hermanos, a causa de todo este asunto del coronavirus que hemos tenido aquí en Estados Unidos, han subido los precios de las cosas que uno usa para el diario vivir. La carne subió demasiado. Están subiendo los precios de las cosas, hermanos. Y la razón es porque muchos de los que trabajaban dejaron de trabajar y las empresas se comenzaron a ir para abajo. Bueno, la excusa que dieron para eso. Pero va a comenzar a haber necesidad. Así que no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Estoy leyendo el 12. Lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también de la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Mire, estas semanas, días atrás, hermanos, en las calles aquí en Estados Unidos, muchas de las ciudades, hasta el día de ayer andaban unos aquí en Río Grande, metidos en los negocios ajenos. ¿Qué les importa? Discúlpeme la palabra. Si les importara tanto la vida de ese hombre y la vida de su esposa y la de sus hijos, de sus parientes, hicieran algo mejor que eso por ellos, y no los destrozos que han hecho en todo el país por andarse metiendo en negocios ajenos. Ahora muchos de ellos están en la prisión. Ahora muchos de ellos están sufriendo las consecuencias por meterse en negocios que no deberían meterse, en negocios ajenos. Estaba escuchando de estos muchachos que encerraron, los agarraron, los encerraron, y eran de los muchachos que están bajo el programa DACA. Ya lo perdieron todo. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero cuando yo me hice ciudadano de Estados Unidos, yo no nací aquí, yo no era ciudadano como Pablo. Él nació en Roma, yo no. Yo me hice, tuve que pagar. Amén.
Me hice ciudadano, pero cuando yo me hice ciudadano americano de Estados Unidos, hubo una pregunta que me hicieron. ¿Alguna vez estuvo involucrado en una cosa como esa que andan haciendo esas gentes? Eso es una felonía. Y lo van a perder todo por andarse metiendo en negocios que no les incumben. ¿Cuán importante es, hermanos? Van a haber sufrimientos, vamos a comenzar a tener necesidad, vamos a comenzar a tener problemas, pero tengan cuidado de no meterse en problemas por nada más por meterse. Amén. Dice el versículo número 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, hermanos, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo. Póngale atención a esto, hermanos, vamos a llegar a donde quería llegar. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a comenzar a traer juicio a su casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Una gran pregunta que hace el apóstol Pedro. Ni me alcanzo a imaginar cómo les va a ir a todos aquellos que rechazan el evangelio. Y el 18, es ahí donde vamos a terminar. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Algunos confunden el texto y algunos piensan que el texto está diciendo que es difícil que el justo se salve de la salvación del alma. Pero aquí no está hablando de la salvación del alma, hermanos. En el texto está hablando de la salvación, de salvarse de las pruebas que vendrán, del juicio de Dios que vendrán, de las dificultades que vendrán. Todos nosotros estaremos pasando. He conocido de hermanos que en medio de la violencia han tenido que sufrir las consecuencias. Cristianos, hermanos cristianos, pastores que han tenido, hermanos, que sobrevivir a una bala, porque estuvieron en medio de una balacera cuando había la violencia. Pastores que desaparecieron y jamás supimos más de ellos. Por eso dice Pedro, y si el justo con dificultad se salva, si los cristianos que son justos y fieles a Dios están experimentando tales circunstancias, tales problemas en la vida, ¿qué será de los infieles? Ahora pregunto, ¿quiénes son los infieles? Son aquellos cristianos que se han alejado de Dios. Son los que andan lejos de Dios como el hijo pródigo. Esos son los infieles. Si a los que se quedaron en casa les está yendo, hermanos, a veces una situación difícil, están sufriendo por causa de los juicios de Dios, ¿qué será de los que se alejan de Dios? ¿Qué será de ellos? Allá por el capítulo 1 del libro de los Salmos, allá hay una línea que marca entre uno y otro. Los primeros versículos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego dice, no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Hace una diferencia entre unos y otros, hermanos. Los malos son los infieles. Y luego dice el versículo donde estamos, hermanos, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿Qué será de ellos? En el Salmo número 1 dice que los pecadores no se pondrán de pie en la casa de Dios. No estarán presentes en la casa de Dios. No van a estar ahí. Porque Jehová conoce la senda de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el capítulo 20, hermanos, del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que los pecadores, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre.
Ese es el fin de ellos. Pero mientras lleguen allá, van a estar recibiendo las consecuencias de su rechazo a Dios. De su rechazo a Dios, de no querer estar con el Señor. Hermano, necesitamos en esta mañana, necesitamos considerar nuestras vidas y ver qué tan lejos estamos de Dios. ¿Por qué queremos ver lo lejos que estamos de Dios? Porque, hermano, no nos conviene en lo absoluto que nosotros sigamos avanzando. Necesitamos ver qué tan lejos vamos para retroceder. Dios no ha puesto, hermanos, un vallado para detenernos. Dios nos deja que nos vayamos lo más lejos posible. Que nosotros comprendamos que es el tiempo de regresar a Dios. La Biblia dice que este joven, este muchacho, el hijo pródigo, hermanos, entendió, comprendió. La Biblia dice, volvió en sí. Entendió que lejos de Dios no le iba nada bien. Comprendió que lejos de Dios, aún los siervos de su padre tenían más que él. Y decidió regresar. Gracias a Dios. Agradezco a Dios por tantas personas, hermanos, que se han apartado de Dios, pero que han tomado la decisión de regresar a Dios. La mejor decisión en sus vidas. Es la mejor cosa que pueden hacer, hermanos. Y como mencioné hace un momento, hermanos, hay gente que aunque está en la iglesia, andan lejos de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Y volver y querer estar con Él y decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus siervos. Debemos venir a Dios con el espíritu de un siervo, listos para servir a nuestro Dios. Que en esta mañana, hermanos, tomemos este breve momento, hermanos, de oración para hablar con Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe dónde estamos y nosotros también. Nosotros también sabemos dónde estamos. La distancia entre Él y nosotros debe de acortarse. Y somos nosotros los que debemos venir a Él. Así que tomemos el tiempo esta mañana, hermanos, para acercarnos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y mientras oramos, si usted necesita venir al altar a hablar con Dios, usted nomás levántese y venga al altar. Hable con nuestro Dios. No podemos permanecer lejos, hermanos. Lejos, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Lejos de Dios, nuestra vida se desvanece, hermanos. Lejos de Dios se amarga nuestro corazón. Pero cerca de Dios, el fuego del Espíritu se enciende. Y es necesario que en esta mañana tomemos este tiempo para hablar con nuestro Dios, porque Dios está aquí, hermanos. Él prometió estar entre nosotros y hoy en día, en este día, hermanos, Dios ha tratado con nosotros. Él no quiere que caminemos lejos de Él. Dios quiere que nos acerquemos en esta mañana, vengamos con un corazón humilde y sincero, como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente hazme como uno de tus jornaleros. Bendito Dios, gracias por lo que has hecho esta mañana, por hablar a nuestros corazones. Sigue hablando el corazón de tu pueblo que te necesitamos, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, quienes se acercan esta mañana. Aquellos que se encaminan al altar en este hermoso día. Tú has hablado el corazón, Señor. Tú nos quieres cerca de ti. Padre, rogamos en esta mañana que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Tenemos una carne que es débil y que a causa de ello, Señor, nos hace alejarnos de ti. Pero aquí estamos entendiendo, Padre, el mensaje, que lejos de ti nada podemos hacer. Señor, escucha la oración que brota del corazón de tu pueblo, de aquellos que invocan tu nombre de todo corazón. Escucha esas oraciones, Padre, y levanta a tu pueblo en victoria. Que en este día, Señor, podamos ver esos cambios pertinentes, esos cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, Señor, de convertirnos en los siervos de Dios que siempre debimos ser. Gracias por esta hermosa mañana. Sé con quienes no están con nosotros, ahí en sus lugares, sé con ellos también. Por aquellos que en otras partes nos escuchan y nos ven en esta mañana, Señor, que tú seas con ellos también, Padre. Alcánzales con tu mano poderosa. Que tu palabra siga siendo el efecto en el corazón de todos.
porque todos te necesitamos. Gracias una vez más. Sigue con cada uno de nosotros, sigue tratando en nuestros corazones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.